es el turno de Álvaro Graziani, que además de economista, abogado y consultor turístico es, y nos permitimos la licencia de decirlo, un auténtico fuera de serie. Especializado en propietarios particulares, se encarga de planificar los gastos e inversiones para obtener el mayor ahorro. Y como sé que este último es un tema de sobra importante para todos, y dado que tenemos al mejor con nosotros, le cedo la palabra y, por supuesto, os lo recomiendo. Hola. Bueno, muchas gracias, Fran, por invitarme al evento. Creo que tiene una cartera de propietarios buena, o sea que enhorabuena por lo que habéis conseguido. Yo voy a hablar de impuestos, que es lo que nos encanta a todos, pagar impuestos, entonces por eso me encanta hablar de impuestos. Cuando una persona tiene una vivienda turística, me voy a hablar hoy solo de propietarios particulares, muchas veces no pensamos en la estrategia fiscal que seguimos para esa vivienda. Estrategia fiscal o planificación fiscal hay de muchos tipos, ¿no? Pues si se pueden crear sociedades holding, pero incluso el pequeño propietario, un particular que tenga solo una vivienda, puede tener estrategias fiscales de planificación de gastos para ahorrar impuestos. Y hoy voy a hablar de un ejemplo muy concreto, porque en el despacho llevamos mucha consultoría de todo tipo, pero las fiscales quizás la que más nos llaman, de personas, oye, ¿cómo puedo hacer? Claramente para pagar menos, ¿no? Yo siempre digo, legalmente, ¿no? Y me dicen, sí, por supuesto. Entonces, sí, nos reímos, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, a la hora de planificar los gastos, hay un gasto que es extraordinario, que se suele tener en las viviendas turísticas, muy habitual, que es el gasto porque cuando tengo reformas, mantenimiento de la vivienda, y es un gasto que normalmente muchos propietarios lo tienen cuando es necesario, por supuesto, pero hay veces que no saben cuándo acometerlo o no. Y aquí es donde entra en juego la estrategia. Como digo, esto es un ejemplo muy pequeñito, la estrategia podemos hacer de 1000 maneras. Voy a explicaros dos tipos de gastos, que yo sé que todos los tenéis en cuenta, pero que son importantes a la hora de definir la estrategia fiscal. Son la diferencia entre los gastos de mejora, los gastos que mejoran la eficiencia del inmueble y los gastos de mantenimiento, los gastos que mantienen la eficiencia del inmueble. ¿Por qué utilizo esta palabra? Porque es el que utiliza la Dirección General de Tributos, es el que utiliza la Agencia Tributaria. Estos dos gastos, los de mantenimiento, son los que se conocen comúnmente de reparación y conservación, y los de mejora, pues los que incrementan, como he dicho, la capacidad o eficiencia del inmueble. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues que los gastos de mantenimiento, los de reparación y conservación, son gastos que se imputan totalmente en el año. Es decir, que si un año tienes que pintar la casa entera y te gastas 200 euros, pues 200 euros de gasto. Y de mejora son aquellos gastos que mejoran o incrementan la capacidad productiva del inmueble y, por lo tanto, se suman al compra del inmueble como valor mayor de adquisición y, por lo tanto, se amortizan a un 3% anual. ¿Y por qué es importante la estrategia a diferencia de estos dos gastos? Porque, claro, vamos a suponer que para octubre o noviembre ya tenéis más o menos hechas las cuentas, que deberéis tenerlo hechas, de cuánto ha dado la vivienda turística y cuáles son vuestros otros ingresos. Si es un año que habéis tenido, por otras circunstancias, ingresos que vayan a la base general, pues de vuestro trabajo o porque sois empresarios, autónomos, altos, ese año fiscalmente es muy interesante que tengáis gastos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si estáis tributando, por ejemplo, un tipo de marginal del 40% y hacéis una reforma integral de la casa que la podemos catalogar como reparación y conservación, que ahora voy a explicar cómo es, esos gastos os suponen un ahorro fiscal del 40%. Si estáis en un año que no estáis tan fuertes, por así decirlo, y estáis tributando un tipo marginal de un 30 o de un 27%, esos gastos que los tenéis igualmente solo suponen un ahorro fiscal del 27%. Dicho de otra manera, o una regla general, los años que no son buenos es cuando se hacen gastos de mejora y los años buenos, gastos de mantenimiento, porque con eso conseguimos que el gasto aplique al año de mayor beneficio. Y por eso es importante saber diferenciar entre uno y otro gasto. Y aquí el sentido común vamos a tener que perderlo un poco, porque normalmente los criterios tributarios y el sentido común se alejan un poco, por no decir muchísimo, ¿vale? Desde un punto de vista tributario, ¿qué se considera? Mejora y qué mantenimiento. Como lo que he dicho antes, mejora es lo que mejore la eficiencia o la capacidad productiva del inmueble y mantenimiento el que la mantiene. Os voy a poner ejemplos, ¿vale? En una vivienda en la que no tenemos aire acondicionado, en la que no tenemos una puerta de seguridad, en la que no tenemos calefacción, si lo ponemos es una mejora, porque incrementamos la capacidad productiva del inmueble. Ahora, en cambio, si ya los tenemos, el aire acondicionado, la puerta de seguridad, y lo cambiamos por otra, es un gasto de
mantenimiento, porque no mejoramos la capacidad productiva del inmueble. Por lo tanto, cuando sean de mantenimiento, en el año bueno, nos los metemos enteros como gastos. Otro ejemplo que quería poneros. Vamos a suponer que se nos rompe el termo, la caldera. Exactamente el mismo criterio que antes. Si tenemos una caldera, la sustituimos por otra, gastos de mantenimiento. Vamos a suponer que tenemos una vivienda que tenemos gas y queremos, oye, que yo quiero poner una caldera eléctrica, pero la de gas va bien. Oye, ¿qué año? Y queremos poner unas buenas, ¿no? Vamos a gastar un dinero bueno. Pues si un año entre las viviendas turísticas y el resto de vuestro rendimiento habéis tenido un año bueno, ese año vais a ahorrar mucho gastando en esa reparación, ¿vale? Y ahora voy a daros una lista, que no es una lista cerrada, esta la he sacado desde las diferentes consultas vinculantes que hay de Hacienda, en la que nos diferencia uno y otro gasto, porque hay veces que es muy ambiguo. Como vamos a ver, el criterio general es que la mayoría van a ser gastos de mantenimiento, es decir, gastos que vais a imputar plenamente en el año, ¿vale? Lo raro es que os consideren que un gasto es de mejora. Y diréis, pues si esto me beneficia, ¿no? Que es raro aquí Hacienda mirando para el contribuyente cuando suele ser al revés. Y el truco está que, claro, este criterio es el mismo que utilizan cuando se hace una compraventa, cuando se hace un flip. Claro, cuando te haces una compraventa, todo lo que es gastos de mantenimiento no te lo deduces y lo que es de mejora sí. Entonces, como en la compraventa sacan más dinero que en el alquiler, pues nos viene bien y, oye, pues como nos viene bien, nos alegramos todos, ¿vale? Os voy a decir gastos de reparación y conservación. Vamos a suponer que el cuadro eléctrico está estropeado y lo cambiamos. Gastos de reparación y conservación, imputable. A ver, esto vuelvo a decirlo. Cuando tenemos factura, está pagado oficialmente, ¿no? No hace falta, pero bueno, por si acaso. Cambiamos las ventanas, reparación. Las tuberías, los grifos, el alicatado del cuarto de baño, el parqué, el rodapié, pintamos, retiramos escombros, cambiamos el tejado, pues si tenemos una casa que tiene un tejado. La fachada, muchas veces gastos comunitarios que se hacen por derramas, ¿vale? Pues esas derramas son para mantener el uso del edificio, igual, se imputan plenamente. Como he dicho, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una casa, que tenemos bañeras muy viejas y vamos a poner unos platos de ducha chulísimos con hidromasaje y pensamos, hombre, yo todo este dinero que me gasto es una mejora. Para la agencia tributaria es un gasto de conservación, nos viene genial, nos vamos al año que tengamos muchos gastos y lo metemos. También una cosa buena que tienen estos gastos. Si los metes en un año y ese año, por lo que sea, pues os gastáis un pastizal y os sale más de gastos que de ingresos, luego tenéis los 4 años siguientes para quitarlo, ¿vale? A diferencia de los gastos de mejora, que se amortizan un 3%, es decir, durante 33 años, ¿vale? Y luego, los que son mejoras o inversiones, estos son muy raros. Pues, consolidación de la estructura del edificio, realmente una vivienda turística, no sé que venga un proceso de aluminosis enorme, que haya que cambiarlo todo, este gasto no lo vais a tener. Vamos a suponer que invertís en un inmueble que está declarado en ruina por el ayuntamiento. Esto vale para viviendas turísticas como para casas rurales, para todo, ¿vale? Está declarado en ruina y lo rehabilitáis, ahí sí es un gasto de mejora porque como está declarado en ruina es inhabitable. La instalación de accesos a minusválidos, ¿vale? Esto quizá va más para viviendas aisladas, pero también si es una comunidad de propietarios y hay una derrama y en la derrama se incluye el acceso a minusválidos, eso no es un gasto plenamente imputable ese año, sino un mayor valor de adquisición del inmueble. Es importante tener esto en cuenta porque muchas veces cuando hay gastos de la comunidad de propietarios, cogemos la derrama y la metemos entero como gasto. No, hay que ver cuál es el origen de la derrama y también muchas veces justificar ese gasto. Esto quiere decir que tenéis que ir al administrador y pedirle pues, la factura de esa inversión que se ha hecho para aplicarlo como en función de la cuota proporcional que tenéis de la vivienda. Electrodomésticos. Aquí es un poquitín más puñetera la agencia tributaria. Electrodomésticos es la única excepción que aunque si los sustituyáis, no se considera mantenimiento. Es decir, si tenéis la cocina que está estropeada y ponéis una nueva, eso no le dejan meterlo como gasto, eso hay que amortizarlo, aunque sea sustitución. Este criterio no me preguntéis la lógica por la que es. Bueno, sí, la lógica es que paguemos más impuestos, pero dejando eso de lado, es así. Otro ejemplo que encontré en una consulta vinculante es el aislamiento térmico. Tiene una vivienda con humedad y le pones un aislamiento térmico para que no se ponga moho, eso también es un gasto de mejora. Y, como he dicho, sustituir los muebles de cocina. Aquí, ¿cuál es la clave? Que se amorticen al 3%. Con esto quería poneros ejemplos de que cuando uno tiene una vivienda turística, aunque sea un propietario particular, porque quizás si ya tiene un capital más grande, pues a lo mejor tenéis varias sociedades patrimoniales o incluso tenéis un holding o cualquier otro tipo de estructura, pero un particular, una única persona física, puede diseñar estrategias para ahorrar impuestos con las cosas más mínimas, porque muchas veces le pasa a muchos propietarios, ¿no?, que cuando llegan a su gestoría, al abogado, al economista, al que le va a hacer la renta, llegan ya pues, con los papeles que tienen. Y ahí en magia, normalmente las gestorías no van a hacer. Lo que tienes es lo que tienes. Pero, en cambio,
Si se diseña una buena estrategia fiscal y se puede hacer desde lo más pequeñito, como he puesto el ejemplo, gastos de mantenimiento tenemos todos, hasta las más grandes, cuando llegan de patrimonio con sociedades de holding, tal, se puede conseguir ahorro fiscal planificando. Y es algo que yo creo que es bastante interesante para tenerlo en cuenta, sobre todo porque seguro que os ha pasado mucho, tenéis una vivienda, vais pagando gastos, y cuando llega el momento de la creación de la renta os dan un estacazo brutal y decís, ¿pero esto de dónde viene? Esto no lo he visto venir. Pues planificando podéis reducir eso, como he dicho, con estrategias totalmente legales y sin ningún tipo de trampa. Así que, espero que os haya gustado, que sea útil y os dejo con el siguiente ponente. Gracias.